yo soy Ian, actualmente soy CEO y cofundador de Examedi, donde estamos armando el Uber del servicio médico, del mundo médico, para Latinoamérica. Mira, a mí lo que más me impacta es que tú eres co-founder y prácticamente liderando esta startup Examedi con 21 años. Con 21 años. Un año antes de salir del colegio tengo pega de ingeniero de software full stack, digamos, y ya tenía eso andando. Entonces ya saliendo del colegio tenía que tomar una decisión de si iba a trabajar o si iba a ir a la universidad. Quería saber tu opinión acerca de los títulos universitarios, porque tú consiste una oferta teniendo nada. Como carreras de programación, diría, no es necesario para nada. No nos importa mucho el cartón. O sea, puedo hablar como de la perspectiva de la persona que contrata. ¿Por qué te gusta más todo este mundillo del startup que trabajar en una empresa grande, y tipo Facebook, Netflix, Apple, etcétera? Claro, por un lado es muy sacrificado, pero por otro lado puedes tener mucho más impacto en el mundo. Yo siempre, y es un caso muy extremo, digo que muchas de las empresas grandes tienen a gente muy inteligente cambiando el color de un botón, ¿no es cierto? Inclusive yo prefiero siempre ver un video de YouTube o cosas así que estar leyendo. ¿Tú lees todos los días? Yo leo absolutamente todos los días. Tengo una meta de que sin un libro terminado a la semana no me puedo ir a dormir ese domingo o ese viernes. Acá mismo, y te prometo que no es por la llamada, tengo un libro, o sea, al trabajo vengo con un libro. Entre reuniones, si es que no tengo algo más, me pongo a leer. Cuando estoy esperando alguna reunión, me pongo a leer. Cuando estoy saliendo en un restaurante esperando la comida, me pongo a leer. Tu tiempo libre, quiero saber aquí, porque una persona está ocupada. Yo te diría que mi tiempo libre, y acá es un poquito de como la pasión, digamos, que siento por lo que estamos haciendo, siempre la estoy usando o invirtiendo en verdad el tiempo libre en seguir aprendiendo. O sea, yo cuando estoy acostado a punto de dormir estoy leyendo algo, por decirte algo, descansando, leyendo también, mirando la competencia, mirando cómo está evolucionando el ecosistema. Entonces, a mí me encanta todo este mundo y por lo mismo mi tiempo libre y el descanso es seguir aprendiendo. Hola people, ¿cómo están? Hoy día tengo un invitado muy especial. Ian, preséntate para el público. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Yo soy Ian, actualmente soy CEO y cofundador de Examedi, donde estamos armando el Uber del servicio médico, del mundo médico, para Latinoamérica. Buena, buena, bacán. Mira, a mí lo que más me impacta es que tú eres co-founder y prácticamente liderando esta startup Examedi con 21 años. Con 21 años. Me estabas contando eso. Así que yo quería preguntarte, ¿cómo a los 21 años llegaste a ser prácticamente a dirigir una compañía que hoy en día está creciendo mucho y la verdad está muy bien, es muy reconocida ya con tan poco tiempo en Chile? Sí, bueno, yo creo que igual fue como una mezcla de muchas cosas. Desde chico, como contexto familiar, digamos, vengo de una familia súper emprendedora, de primera generación, que lleva a Chile sin nada. En el fondo, yo creo que siempre por eso tuve el bicho de programar, o sea, de emprender en particular. Y obviamente ya viendo los emprendimientos de los últimos años, en algún momento pensé, yo quiero ser emprendedor, pero quiero tener como una pata tecnológica por detrás. Entonces ya diría que la posición en la que estoy ahora es una que trabajé por los últimos 7 años sin darme cuenta en el fondo, en que naturalmente empezaron a calzar las oportunidades y todos los aprendizajes que he estado teniendo en el fondo y llegué a fundar Examedi. Nosotros, como para dar contexto, llevamos en el mercado operando, diría, unos 10 meses, 10, 11 meses, ya yendo por el año. Levantamos un capital inicial de $4 millones, quedamos en Y Combinator, en Platinum Ventures. Y en ese sentido yo diría que últimamente nomás las cosas han estado ocurriendo, pero realmente el cómo llegué hasta acá son 7 años de mucho sacrificio, de mucho leer, de mucho aprendizaje. Claro, claro. Si restamos los 21 menos 7 quedamos en 14 años. Entonces, vamos a empezar desde los 14. ¿Con qué empezaste a los 14? Porque tú dijiste, oye, yo empecé a trabajar hace 7 años. A los 14, ¿qué empezaste haciendo? Uno, por lo general, a los 14 está jugando a la pelota y a los 21 uno está en la universidad o haciendo cosas bien importantes, po. Entonces, cuéntanos cómo empezaste a los 14. Claro. Bueno, primero a los 14, yo, bueno, antes de los 14 jugaba muchísimos videojuegos.
con los mismos amigos que hoy en día son mis cofundadores y mis socios, que uno tiene 20, que también se salió de la universidad. Entonces ahí hay una historia bien, bien entretenida por contar. Pero hubo un momento en que ambos empezamos a decir, oye, en vez de jugar videojuegos, ¿por qué no aprendemos a crearlos? Rápidamente me di cuenta que la programación o el desarrollo de videojuegos no era lo mío, no me gustaba, no me entretenía. Y hice un cambio muy rápido al mundo de las plataformas digitales. Estoy hablando como diseñar una página, implementarla, crear la base de datos y poder hacer como el producto completo, full stack. Y yo siempre fui como súper lanzado a todas las oportunidades. Entonces, la oportunidad que tenía decían, yo te desarrollo este proyecto gratis. O págame 50 lucas el mes. Yo partí como súper con la mentalidad de tener experiencia en el fondo, de poder ver cómo funcionaban las cosas. Y por eso a los 14 empecé a hacer proyectos freelance, diría que con varios clientes, no necesariamente solo en Chile, incluso afuera en Europa. Y en ese sentido creo que los 14 fueron donde realmente empecé a trabajar. Y bueno, pasaron 3 años en los que estaba trabajando mucho en proyectos propios, en pegas freelance, A ver, y a ahí los yo 17... tengo ¿Mm? una preguntita, porque uno a los 14 igual va al colegio, pues. Entonces tú estás yendo al colegio y en tus tiempos libres programando para estas, no sé, compañías o personas que te contrataban, ¿cierto? Exactamente. Y ahí un poquito, cómo lo hice fue dormir muy poco. O sea, yo creo que lamentablemente, obviamente hay gente partidaria a la salud, digamos, dormir mucho. Yo siempre fui un poquito extremo en como el ritmo de trabajo. Incluso ahora diría que un poquito extremo. O sea, hoy, de hecho, almorcé hace una hora a las 5 de la tarde, por todas las reuniones que tenía. El fin de semana traje un cojín, una almohada y una sábana y dormí en la oficina por todas las cosas que habían que hacer. Entonces, siempre fui como, siempre hay tiempo. O sea, uno tiene que buscar cómo conseguir ese tiempo en el fondo. Y en mi caso era sacrificar un par de horas de sueño todos los días. Mira tú, mira tú. Bueno, a mí igual a veces me ha tocado almorzar un poquito más tarde, pero eso de dormir para mí es sagrado porque si no después no rindo ni siquiera programando. Entonces, claro, pero cada uno ahí tiene sus métodos. Y ya, pues, entonces, de los 14 años a los 17 trabajando harto y luego ya llega el periodo de entrar a la universidad. ¿Y qué pasa contigo? Sí. Bueno, primero yo postulé solo a una universidad, porque siempre tuve la mentalidad de que no quería estar como en un ambiente académico, en una sala. En el colegio me iba súper bien, salí con básicamente promedio perfecto, y me becaron en una universidad en Canadá, Universidad de Waterloo, que coincidentemente es la que más produce ingenieros a Facebook, Google y todas esas empresas. Yo he escuchado que es Entonces la entré primero. mejor en Computer Science de Canadá. Sí, sí, es súper reconocida. Tengo amigos que entraron conmigo y han hecho como 4 o 5 prácticas en Facebook, una cada semestre, por ejemplo. Y es súper conocida por temas de enseñarte cosas súper prácticas. Entonces yo dije, si no entro acá, que realmente me gusta el programa académico, no quiero entrar y quiero ponerme a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes de salir del colegio, postulo a un trabajo que se llamaba arriendo asegurado en ese entonces y quedo. O sea, quedo un año antes de salir del colegio, tengo pega de ingeniero de software full stack, digamos, y ya tenía eso andando. Entonces, ya saliendo del colegio tenía que tomar una decisión de si iba a trabajar o si iba a ir a la universidad. Cuento corto, decido tomarme un año libre para ir a trabajar 100%. Y ya después de ese año, renuncio, entro a la universidad por 3 meses y luego me salgo para crear mi propia startup. Mira tú, mira tú. Ya, aquí hay bastantes puntos importantes que me gustaría hablar contigo, porque, bueno, yo igual hoy en día con mis podcasts y todo mi experiencia en realidad, me he dado cuenta de que el título universitario cada vez vale menos, y más en este mundo de tecnología, de emprender. Yo quería ver tu opinión, quería saber tu opinión acerca de los títulos universitarios, porque tú consiste una oferta ni siquiera teniendo nada. Entonces, ¿tú crees que realmente se necesita en algunas carreras sí, en algunas no? ¿Cuál es tu opinión? Yo, bueno, primero puedo dar mi opinión en como carreras de programación, diría. No es necesario para nada. O sea, realmente, ahora que estoy en la perspectiva de que en Examedi tenemos un equipo de ingenieros de creo que 12 personas hoy en día,
y contratando 10 posiciones más muy pronto, no nos importa mucho el cartón. O sea, puedo hablar como de la perspectiva de la persona que contrata. Realmente lo que la gente busca es experiencia y ganas de trabajar. Yo creo que eso es lo que vieron en el fondo los cofundadores de Home, en mí, a tan temprana edad en el fondo. Pero hoy en día conozco a mucha gente que trabaja en empresas enormes, posiciones como Tech Lead, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, y no tienen un cartón universitario. Conozco amigos de la misma manera que tienen 17, han levantado 26 millones de dólares, creo, para sus startups, y a los 17 claramente no tienen un papel universitario. Entonces yo diría que eso sí, uno tiene que siempre tener en mente que el no tener el papel no significa como una ventaja, obviamente. Es una desventaja grande y en el fondo tienes que suplir eso con mucha, mucha experiencia. Ya, ya, te cacho, sí. Suplir con experiencia y con ganas, yo creo también, y un poco también de contactos, ¿o tú crees que no es tan necesario todo este mundo de los contactos en lo que es software? Para nada, cero contacto. Yo no conocía a nadie de Home. Mi mamá no trabaja, mi papá está en el rubro de importar cosas de Corea, en la exportación e importación. Postulé con un correo y un mensaje de Facebook y así me metí al mundo. Los inversionistas que tengo hoy en día no los conocía antes, los conocí 100% porque nos empezó a ir bien. Y en el fondo yo creo que, al menos en mi experiencia, los contactos son muy irrelevantes. Quizás puede ser una ventaja en el fondo para comenzar, pero no es que sin contacto no se pueda lograr. Buena, buena. Me gusta eso porque aquí en Chile mucha gente piensa que a veces todas las cosas son pitutos, pero la verdad es que con esfuerzo y dedicación a veces se logran las cosas. Y más en todo esto de que la tecnología, que yo me he dado cuenta de que ahora se busca gente que te resuelva los problemas. Me da lo mismo si tengas un título, me da lo mismo si tienes 1000 años de experiencia laboral, como que si tú resuelves los problemas que tenemos en la empresa, estás más que capacitado. ¿Tú crees que por ahí va o no? Exactamente. O sea, realmente lo que las personas buscan hoy en día es gente proactiva, inteligente y que sabe lo que está haciendo. Y si es que no lo sabe, que tenga las capacidades y las ganas de poder aprenderlo muy rápido. Y en el fondo, yo al menos creo que, honestamente, lo académico, al menos yo conozco a muchos founders de otras startups también, que realmente no les interesa. O sea, lo que más les interesa es que la persona sea inteligente, y esto es como a nivel general, y que tenga muchas ganas de aprender y ejecutar. Entonces, todo lo demás en el fondo se puede aprender, pero las ganas no se pueden enseñar. Así que eso es un poquito mi punto de vista. Buena, buena, bacán. Ya, pues, entonces ahora retomando un poquito con la historia que me estabas contando, que ya tú estuviste en esta empresa, te tomaste un año, que era arriendo seguro, pero ahora se llama Home, y que es arriendo con Home. Y luego fuiste a la universidad, y ahí qué pasa, ahí qué pasa. Sí. Bueno, creo que me adelanté un poco. Bueno, yo estaba en Home, partí la universidad, estando en Home en el fondo, estaba Ah, ya. manejando horarios bien difíciles, pero era digital. O sea, la universidad fue online, nunca fui a Canadá a estar en una clase como tal. Y ya a los 3 meses de la universidad empecé a decidir, esto no es lo mío, aunque sea de las universidades más prácticas que existen, yo igual siento que fue un poquito más acelerado. Dije, yo quiero hacer algo ahora. Entonces ahí es cuando, casi que en paralelo, decido salirme de Home, rechazando esta oferta de CTO y cofundador, y también de la universidad. Ya, wow, CTO de Home a los... Ahí tenía 19. 19, sí. CTO. ¿Y qué? Y ahí ya tenías como unos 4 o 5 años de experiencia programando. Para llegar a ser CTO, cualquiera que nos esté viendo, ¿qué recomendarías como manejar hartas tecnologías? ¿O cómo fue tu caso? ¿Cómo llegaste a tener tanto conocimiento para a los 19 años quizás ser CTO de una empresa? Yo diría incluso que quizás no tiene que ver tanto con conocimiento muy, muy técnico, sino que es como ser buen programador, pero también tener la habilidad blanda de poder trabajar con otros ingenieros, liderar otros ingenieros y también liderar proyectos. O sea, yo creo que, bueno, hoy en día no me toca programar mucho, veo más la parte estratégica de la empresa, pero en ese entonces sí yo veía mucho más como orquestación, digamos. Veía muchos productos,
veía muchos desarrollos internos, entonces al final tenía esa responsabilidad que se dio naturalmente porque sabía la parte técnica, pero también sabía la parte de experiencia de usuario, sabía un poquito de diseño, y en el fondo es como un balance de eso y un conocimiento muy general, te lleva a ser sitio, al menos en mi opinión. Buena, buena. Y ahora tú eres CEO, no CTO, ¿cierto? CEO. Exacto. ¿Y cuál para ti sería la diferencia entre un CTO y CEO? Bueno, primero, yo no he programado en los últimos 5 meses, diría. Entonces, partir por ahí. No tengo tiempo para programar. En mi experiencia, ser CEO es mucho más de temas de como management de la empresa. Hoy en día en Examedi somos 35 personas, estamos en 4 ciudades, tenemos a 80 personas en terreno, expandiendo a México ahora. Entonces, al final son muchas cosas. Es un rol donde tú tienes que hablar mucho con tu propia gente para ver que la empresa esté creciendo y que todos estén felices en el fondo con el crecimiento y con cómo están, o sea, se están teniendo calidad de vida, por ejemplo. Y ser CTO es más de decisiones netamente técnicas, digamos, y desarrollos técnicos. Como de la arquitectura que van a utilizar para cierta feature o Claro, el... de arquitectura, cosas de CI/CD, por ejemplo, protocolos, todo ese tipo de cosas. Buena, buena, bacán. Ya, pues, y ahora está ahí en Examedi, que cuéntale un poquito al público ahora ya de manera más detallada qué es, porque todos sabemos que es como el Uber de medicina, como una cosa así, yo diría, ¿o no? Exactamente. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es como agarrar el modelo de Rappi, por ejemplo, que tú pides algo, digamos que te pedís un completo, ¿ya? Tú lo pides, hay un restaurante que le llegó un cliente sin haber gastado en marketing, ¿cierto? Porque está en Rappi, y hay un despachador que tenía tiempo libre para hacer el pedido, y obviamente un cliente que está dispuesto a pagar un poquito más para que se lo traigan a domicilio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Exactamente lo mismo, pero en el mundo médico. Entonces, digamos que hoy en día tú necesitas hacerte un examen de sangre. Probablemente ya piensas en hacer ayunos, salir de la casa, hacer la fila y desperdiciar mucho tiempo. Lo que hacemos nosotros es que en vez de conductores, tenemos a enfermeras y obviamente en vez de restaurantes son laboratorios. Entonces hacemos alianzas con laboratorios, cosa que tú tengas acceso a precios muy, muy buenos, reembolsables por ISAPRES y todo el tema también, y puedes agendar los exámenes a la casa. Entonces, en vez de a las 8 de la mañana estar en ayuno, subirte al metro y ir al laboratorio, a las 8 de la mañana te tocan la puerta y hay una enfermera para hacerte el examen en la casa. Entonces, eso es un poquito la estructura que hemos armado hasta ahora. Y bueno, obviamente que también mencionar, tenemos muy buenos precios en el fondo, que nos hace 70% más barato que ir a una clínica o cualquier otro laboratorio en el fondo. Buena, buena, bacán. Me gusta la finalidad de lo que es Examedi, porque al fin y al cabo es como ahorrar tiempo, ahorrar dinero y bueno, sanarte de pasada, ayudarte a sanarte. Bacán eso. Y yo te quería preguntar ahora, ¿qué fue lo que tú viste en esa oportunidad? Porque tú antes, ahora Examedi ya es conocidísima y probablemente de que empiece a ir hacia arriba, ya puras cosas positivas, pero al principio siempre las cosas como arriesgadas. Alguien te puede decir, oye, no, ¿sabéis que esa idea es tonta o esa idea requiere mucho esfuerzo o ya existe, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que te apasionó para decir, ya, me lanzo con esta idea? Primero, yo diría que fue el mejor momento para lanzarme. O sea, mientras más chico uno se lanza con una startup, mejor, porque todavía tienes el techo de tus papás, por ejemplo, y todavía tienes una red de apoyo mucho más potente, digamos, que cuando eres adulto, tienes menos responsabilidades también. Entonces, en ese sentido fue una decisión bien fácil, o sea, salirme de la U y si trabajo 2 años y me va mal, filo, entro a la U a los 22. Entonces, siempre lo vi como una decisión súper obvia en ese sentido. Eh, entonces, sí, y bueno, comenzando Examedi, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Es el factor social que tiene Examedi. O sea, pacientes que incluso tengan la plata, imagínate una mamá de, no sé, de 3 niños corriendo por la casa, no se puede ir a hacer un examen aunque tenga una manera de pagarlo. Entonces, al final lo que queremos hacer nosotros es hacer que los exámenes sean más baratos y sean mucho más accesibles. Nuestro sitio en particular es súper tímido, odia hablar con la gente,
Hoy en día, si tú quieres agendar en una clínica, lo más probable es que tengas que llamar, tengas que mandar un correo o rellenar un formulario. Lo que hacemos nosotros es que tú a las 2 de la mañana, por ejemplo, puedes meterte y de la misma manera que pides comida, pedirte un examen. Y por lo mismo estamos tratando de aumentar la disponibilidad dentro de lo que es la salud y reducir los costos. Buena, buena, bacán, bacán. Otra cosa que aquí justo que mencionaste a tus padres por ahí, me vino un poco a la mente cuando tú decidiste dejar la universidad y dedicarte a tu emprender. ¿Ellos no tuvieron alguna opinión como un poco controversial? ¿Te apoyaron? ¿O te dijeron, oye, primero a la universidad, después emprende? ¿O cómo fue ese tema? En mi caso fue bastante fácil, de hecho, solo porque ya antes de entrar a la universidad les había dicho muchas veces que no quería ir. Entonces, de hecho, las razones por las que fui fue porque llegamos al acuerdo que tenía que ir, por último me salía, pero tenía que ir, el famoso como dropout, ¿no es cierto? Entonces, estábamos hablando cuál es el mínimo, me dijeron 3 meses. Y bueno, por eso a los 3 meses decidí salirme, porque ya había cumplido en el fondo con este acuerdo que tenía con mis papás. Ah, ya, ellos como que te exigieron, anda al menos 3 meses y ya después, o sea, como que prueba la experiencia, a ver si te gusta, algo así. Exactamente. No querían que me perdiera como esa experiencia universitaria, que bueno, fue por Zoom, entonces tampoco hubo mucha. Claro, claro. ¿Sabéis que, y con todo esto de la pandemia, también, esto de Examei nace en la pandemia? Nace, Porque igual dale más. con los PCR y todo eso, o sea, no solamente se pueden hacer exámenes, quizás también por el lado del COVID, por ahí había otras formas de hacer dinero, o cómo lo viste tú, Sí, no sé, como una oportunidad más. bueno, en verdad es una oportunidad más. Muchos piensan que hacer PCRs como startup es malo porque no va a durar por siempre, ¿no es cierto? Pero al final uno tiene que pensar si hay una necesidad en el mercado, no hay una necesidad de darse la vuelta y correr, ¿no es cierto? Simplemente vamos a ser los mejores en solucionar ese problema para los usuarios. Y ya a futuro lo que sí estamos haciendo hoy en día, con muchos exámenes de sangre también, es que los clientes que nos conocen por el PCR, que es una demanda un poquito adquirida naturalmente por la situación, se hagan más exámenes, usen en el fondo la plata que le pagan a la ISAPRE todos los meses y sean un poquito más conscientes de todo este concepto de salud preventiva, ¿no es cierto? Que al final es tan barato, es reembolsable y es muy conveniente, entonces ya no tienes más excusas para no cuidar tu salud. Bacán, bacán, sí. Me gusta esa idea de agarrar a toda la gente que te conoció quizás para hacerte PCR rápido, que venga el PCR a la casa, pero que, claro, sea un cliente y ya vaya usando las otras opciones que tiene Examen. Ujú. Bacán, bacán. Y ahora yo quería ir un poco ya a un tema más personal. A ti, tú tenés 21 años, ya eres CEO de una empresa, la verdad te felicito, súper bacán, e impresionante, honestamente. ¿Qué quieres tú a largo plazo? ¿Cómo te ves tú a los 30? ¿O cómo los ves? Digo, ¿quieres estar retirado? ¿O cuáles son tus objetivos para hacer todo tan rápido y ponerle tantas ganas desde chico? Porque queráis o no, por ejemplo, los grandes futbolistas dicen, oye, yo sacrifiqué toda mi niñez y no viví ser niño. Quizás tú también, para llegar a donde estás, tuviste que haber sacrificado quizás un poco eh, ciertas partes sociales, etcétera. Ujú. Entonces, ¿qué quieres tú alcanzar? Como en realidad, esa es la pregunta. Exacto. Bueno, de hecho, partiendo por lo detrás, obviamente es súper sacrificado. Como te mencioné, lo del sueño es una de las cosas que al final es de lo menor. Uno igual decide, no sé, hacer un curso online en vez de salir con tus amigos, por ejemplo, o leerte un libro en vez de salir con tus amigos. Creo que el año pasado leí 68 o 70 libros, por ejemplo, de negocios, de emprendimientos, de tecnología, que al final del día todo te va sumando en tu formación como emprendedor. Entonces, definitivamente es súper sacrificado, pero yo siento que, y por lo mismo y todas las cosas que he vivido hoy en día, o sea, cuando estuvimos en San Francisco el año pasado, estuvimos en la casa de uno de los creadores de PayPal, por invitación de esa persona. Y obviamente uno piensa esto es una experiencia súper loca, pero de primera mano viví que se pueden llegar a lugares así sin tener cualquier tipo de contacto en esa industria, ¿no es cierto? O sea, mi papá cero tecnológico, mi mamá cero tecnológica,
Y en el fondo la red que tengo hoy en día la armé yo desde cero completamente. Y por lo mismo yo creo que a los 31 años o a futuro siempre me imagino ayudando a otros emprendedores. Ojalá ya directamente con capital, digamos que si algún día puedo lograr invertir en otras startups, pero si no, con transmitir un poquito la experiencia que tengo de levantamiento de capital, la experiencia de los contactos que he logrado crear en el fondo, pero siempre me veo muy metido en el mundo de las startups. Yo, mi ideal es estar creando una startup todos los días de mi vida. O sea, estar en una startup, si es que le va bien, pasar a la siguiente. Si le va mal, también pasar a la siguiente. Y así un poco me imagino mi vida, me encantaría dedicarme a implementar tecnología en problemas del día a día, digamos, que tienen harto impacto social. Buena, buena, me gustó tu respuesta. Ahora yo te quería preguntar, y por ejemplo, trabajar en una gran empresa, así tipo Facebook, Netflix, Apple, etcétera, versus trabajar en una startup. ¿Por qué te gusta más todo este mundillo del startup que trabajar en una empresa grande? Que todos sabemos, como programador, en el currículum te suma, o sea, básicamente puedes conseguir trabajo donde sea en el mundo. Exacto. Acá igual cito un poco a Michael Seibel, que creo que hoy en día es CEO de Y Combinator. Yo creo que la decisión de no tener una pega estable, digamos, de no estar en Estados Unidos trabajando en Facebook y cómodo con sueldos muy altos, al final es una decisión súper tonta. O sea, no tiene ningún sentido de la lógica, ¿no es cierto? Estás eligiendo sacrificar parte de tu vida social, la estabilidad económica, digamos. Y al final yo un poquito asumí eso porque me gustaba la flexibilidad o el control que uno tiene en el producto que está armando. O sea, nosotros somos una empresa que nos interesa 100% el factor social. Para comentarte algo, una TENS en Chile hoy en día debe ganar entre 700 a 900 mil pesos al mes. Con nosotros están ganando 1.500.000 pesos al mes, trabajando a su propio ritmo con la aplicación, ¿no es cierto? Similar a los conductores de Uber. Y al final es como la belleza de, claro, por un lado es muy sacrificado, pero por otro lado puedes tener mucho más impacto en el mundo. Yo siempre, y es un caso muy extremo, digo que muchas de las empresas grandes tienen a gente muy inteligente cambiando el color de un botón, ¿no es cierto? Y lamentablemente es una realidad en el fondo, y no pienso mal de los ingenieros de Facebook ni nada así, pero sí, lo más probable es que el promedio de los ingenieros de Facebook no estén teniendo un impacto tan grande como el que podrían tener emprendiendo. Y al final yo creo que un poquito esas ganas de querer tener el impacto es un poquito lo que me lleva a no trabajar en una empresa corporativa, pero sí en una startup. Claro, claro. De hecho, tiene escalera de impacto ya con el solo hecho de tener a 36 personas, dijiste, trabajando y que van a contratar 10 puestos más, creo que era solamente de ingeniería. Del otro, me imagino que también deben estar contratando más. ¿Qué se siente a los 21 años estar dirigiendo a tantas personas y queráis o no, es tener una presión? O sea, tiene una presión gigante. Al fin y al cabo, escalar y escalar, escalar, ya sea una empresa grande o tú mismo emprendiendo, simplemente el desafío que sube es la presión. ¿Cómo lo Claro. manejas eso? Yo creo que acá, bueno, quizás es porque lo digo yo, uno tiene que ser súper humilde. O sea, nosotros la filosofía que tenemos como empresa es que cada persona que entra a Examedia es más inteligente que los socios. Y por lo mismo nosotros queremos que estén en la empresa, nosotros queremos aprender de la persona, pero, y acá va un poquito la filosofía de liderazgo, sabiendo que son mejores que nosotros, confiamos que podemos liderar al conjunto en el fondo a una meta en particular. Entonces al final yo creo que se siente súper bonito el desafío de saber que tenemos a gente muy, muy seca, que fácilmente podrían estar en otra empresa, o sea, es gente de muy alto calibre, pero nosotros en el fondo, bueno, es un poquito también de la pregunta que me hiciste antes, ¿no es cierto? De por qué emprender. Al final tú eliges con quién trabajar. Entonces al tener esa flexibilidad, yo creo que más que nada es un desafío súper bonito, obviamente que es difícil. Yo me he asesorado, digamos, con amigos que tienen, no sé, 70 empleados, 300 empleados, creo que el más grande tiene 6.000 empleados a nivel mundial. Entonces, al final, es una responsabilidad grande, pero es algo que todos hasta cierto nivel pueden hacerlo, y simplemente tienes que hablar, tienes que estar dispuesto a aprender para seguir mejorando cómo lo haces.
Buena, me gusta eso de hablar con gente que ya haya estado en tu misma posición y agarrar experiencia de los que ellos te dicen. Bacán, bacán. Y por ahí un poco quería hablar del miedo al fracaso, porque yo estoy seguro que la mayoría de gente no emprende porque le da miedo fracasar, le da miedo que le digan, que se burlen, oye, fracasó tu emprendimiento, oye, lo intentaste y no pudiste. ¿Cómo tú superaste eso o sigues hasta el día de hoy lidiando con eso? No, de hecho, yo no te diría que tengo ni un 0,1% miedo de fracasar. O sea, existen muchas empresas en el mundo que fracasan por factores externos. O sea, puedes tener el mejor equipo, el mejor producto, igual fracasar. Entonces, hasta cierto nivel, igual hay un nivel de suerte en el fondo, en el éxito de la empresa. Y obviamente la suerte aumenta por la cantidad de trabajo que le metas. Pero lo que sí es que nunca me importó mucho la opinión de los otros. Y esto lo digo así muy claramente. O sea, para temas personales, yo siempre pensaba qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para la gente alrededor mío y si es que estoy feliz o no. Entonces, de la misma manera, para una startup, al final, uno tiene que igual disfrutar el momento de estar trabajando con gente muy buena, de elegir con quién puedes trabajar. Y si es que no funciona, no funciona. Y siguiente idea. Entonces yo creo que siempre tuve esa mentalidad de que yo no estoy acá tratando de comprobarle o probarle nada a nadie, sino que yo estoy acá tratando de cambiar el mundo y si no hay en esta oportunidad, lo puedo hacer en una siguiente. Buena, buena, me gustó. Sí, bueno, y queda más que claro que con todas las decisiones que hay tomado a lo largo de tu vida, no te importa mucho la decisión, o sea, la opinión de los demás. Eh, Bacán, bacán. Y ahora que ya estás, digamos, en una buena posición, ¿alguna vez hubo gente que te dijo, oye, las decisiones que estáis tomando no son las correctas o te vaya a perder, como tú dijiste, el miedo de que te pierdas? Ahora, ¿qué te dicen? ¿Son tus fans número uno o cómo es la cosa? Sí, no, bueno, a nivel de inversión, por ejemplo, como un ejemplo concreto, hay mucha gente que al principio cuando no teníamos ningún tipo de movimiento dijo que no, lógicamente, pero ahora que me mensajean cada semana o cada mes y me preguntan, oye, ¿cuándo puedo invertir? Me estoy arrepintiendo. Pero al final igual uno se da cuenta que todo ese tipo de decisión que la gente toma es para ayudarte. O sea, los mismos inversionistas que nos dijeron que no, fue por una razón que nos dijeron y que logramos trabajar, iterar y seguir mejorando en el fondo. Así que yo siempre tomo todo tipo de feedback con la mejor intención posible. O sea, me gusta pensar que la gente te dice cosas para ayudarte. A veces no es el caso, pero en ese sentido no le siento como un rencor, digamos, a la gente que al principio no apoyaba y ahora que nos va bien, sí. Siempre es como tengo eso en mente de que todo el feedback es para comentar, o sea, para mejorar en el fondo y para ayudar. Bueno, esa mentalidad. Hay que esparcirla. De hecho, con este podcast se va a esparcir esa mentalidad, así que me gusta, me gusta. Ahora vamos un poquito más a educar, porque aquí tenemos a alguien que ha levantado demasiado capital a una startup a los 21 años. Entonces, para cualquiera que quiera emprender, está viendo esto, no sé, con 17, 18 años, mi público siempre es como de 18 a 23. ¿Qué tú les recomendarías si tienen alguna idea en la mente y quieren lanzarse, pero no están seguros, o que les falta quizá un poco más las bases técnicas, o que no saben esto? ¿Qué recomiendas tú? Mira, la única recomendación, bueno, en verdad puedo dar dos, pero una es la más importante, es partir, o sea, partir como sea. Tienes una idea, postula fondos, trata de hacerla, trata de conseguir 10 usuarios, y que hoy en día por el mundo online no es difícil, o sea, tú puedes spamear un grupo de WhatsApp y de Facebook y probablemente salgan tus primeros 10 usuarios. Pero si es que tienes mucho miedo a hacer eso, yo diría, métete a una startup. O sea, yo me metí a Home no con la intención de crear una startup después, pero durante el año y medio que estuve ahí aprendí muchísimo. Aprendí la base de todo lo que hago hoy en día, digamos, a nivel de levantamiento de capital, de cómo ser agresivos con el crecimiento. Entonces, en ese sentido, yo diría que si es que eres, bueno, si es que la persona que escucha esto es una persona un poquito más reservada, que no quiere tomar tanto riesgo, métete a una startup donde te van a pagar un sueldo igual y en el fondo aprende rápido. O sea, métete a todas las áreas, ve cómo funciona y luego ya con esa experiencia métete a crear algo tuyo. Ya, buena, buena. Me gustó el consejo. Y para todo este tema de levantar capital, que en realidad no hay mucho conocimiento en línea, o bueno, yo al menos nunca he encontrado como
todo ahí como un tutorial paso a paso, como tú encontrás en YouTube, tutorial paso a paso de todo ahora. No hay muchos tutoriales paso a paso de cómo tener estos inversores, cómo conseguir inversores. En tu caso, ¿cómo lo hiciste y cómo uno consigue al final capital? Sí. Mira, yo, de nuevo, contexto familiar, nunca nadie había levantado plata, el mundo tecnológico era súper lejano. Eh, y bueno, por lo mismo era que yo leía. Yo siempre estuve consciente de mi contexto, en el fondo, y tengo la mentalidad de que leyendo tú aprendes de la experiencia de otras personas. Es la manera más fácil de acortar el tiempo de aprendizaje, es leer. Y en el fondo, por lo mismo, yo aprendí mucho a través de lectura, pero obviamente eso llega hasta cierto punto. Después de eso ya tienes que aprender de la práctica. Antes de yo levantar capital, obviamente que él no tenía esa práctica, pero hablé con muchas personas que sí tenían la práctica. O sea, estamos hablando de mensajear por LinkedIn, llegar a esa persona de cualquier manera, mandar un correo sin que te conozcan, pero posicionarte para que ellos te quieran ayudar. Entonces yo creo que desde súper temprano la manera en la que más he aprendido es hablando con personas que ya lo han hecho y sinceramente creo que todos están dispuestos a ayudar. O sea, yo durante la semana tengo muy poco tiempo, pero cuando descanso o son los fines de semana, siempre tomo llamadas con un par de personas tratando de crear su emprendimiento y les doy mi perspectiva, que obviamente no soy ningún experto ni hemos tenido un éxito enorme todavía, pero sí algo he aprendido y me encanta transmitir esa información y garantizo que muchos emprendedores, incluso chilenos o de afuera, tienen esa mentalidad de querer seguir ayudando a la gente. Bacán, bacán. Me gusta eso de la ayuda. Y ahora un poquito, has mencionado harto lectura, lectura, lectura. Tú realmente, ahora es un hábito que se ha perdido demasiado. Inclusive yo prefiero siempre ver un video de YouTube o cosas así que estar leyendo. ¿Tú lees todos los días o o cómo tú lees? Yo leo absolutamente todos los días. Tengo una meta de que sin un libro terminado a la semana no me puedo ir a dormir ese domingo o ese viernes. Acá mismo, y te prometo que no es por la llamada, tengo un libro, o sea, al trabajo vengo con un libro, entre reuniones, si es que no tengo algo más, me pongo a leer. Cuando estoy esperando alguna reunión, me pongo a leer. Cuando estoy saliendo en un restaurante esperando la comida, me pongo a leer. Entonces, en verdad, tiempo existe. Y obviamente está el factor de que cada uno tiene 20 minutos al día para leer 20 páginas, y si lo multiplicas por un mes, tienes 600 páginas, que son como 2 o 3 libros en el fondo. Y cuando una vez que se convierte el hábito y sientes que estás aprendiendo de muchas personas, yo creo que naturalmente es como un vicio en el fondo de quiero seguir aprendiendo, quiero leerme este libro, quiero conocer más de esta persona. Buena, buena, te cacho. Igual todo este tema de los libros, también tú, libros de programación, porque para mí, yo igual que soy programador, todo lo que es programación por lo general, prefiero irme a internet y ver más como cosas en internet puntuales que andar en libros, o igual tú a los programadores les recomendaría leer un par de libros. Definitivamente, yo creo que todo el mundo debería leer de todo, aunque sea ficción, aunque sea el género que sea, leer es súper clave. Una de las habilidades más importantes de los emprendedores es el nivel de comunicación. Entonces, leyendo, tú aprendes vocabulario, incluso como hablando de lo práctico, o aprendes distintas maneras de expresarte. Pero ya, volviendo un poquito al tema de los programadores, si es que eres un programador y tienes la idea de querer emprender en algún punto, claramente programando no aprendes de modelos de negocios, no aprendes de cómo comenzó Airbnb, cómo se levanta capital. Y yo creo que en esa instancia tú tienes que leer. O sea, yo desde chico siempre supe que quería programar, pero no para ser programador. Yo quería ser emprendedor en el mundo técnico. Entonces, hacía cursos online de tecnología y leía mucho sobre negocios, modelos de negocios, etcétera. Buena, bacán, bacán. Yo también soy fan de hacer los cursos online, pero no te voy a mentir, leyendo me quedo un poco atrás, así que quizás voy a empezar eso. El único libro de emprendimiento que me he leído ha sido el método Lean Startup. Ese me lo leí. Buenísimo. Es el único, y ahí entendí todo ese concepto de ir iterando, que al fin y al cabo lo puede aplicar uno con todo en su vida. Este mismo podcast, subes un contenido, subes otro y vas iterando hasta que encuentres tu público, ¿no? Claro.
Bueno, Eric Rice, que es el autor del Lean Startup, es uno de los mejores autores, de los mejores libros que me he leído. Y claro, efectivamente, eso aplica a todas las cosas de la vida en el fondo. Tú quieres hacer una startup, listo, intenta hacerlo lo más rápido posible. O sea, nadie se acuerda de la fecha de lanzamiento de Airbnb, por ejemplo. Es un ejemplo típico, porque siempre van mejorando en el fondo. O incluso como startups en general, si es que sabes que quieres emprender, haz algo primero. Si no resulta, siguiente. Vas arreglando, vas lanzando. Y ahí en el fondo lo más importante es que tú puedas tener la capacidad de crear algo rápido. Y si no funciona, listo, siguiente. Seguir aprendiendo y seguir mejorando lo que estás haciendo. Buena, buena. ¿Y tú qué opinas de, por ejemplo, todo esto, estas nuevas aplicaciones que están saliendo de que te resumen el libro en una lectura de 20 minutos, por ejemplo? Porque yo he estado viendo mucho eso en internet, de que un libro como el Método Lean Startup, no me acuerdo exactamente cuántas páginas tenía, pero creo que sus 500 o 300, no sé, transformarla solamente en una lectura de 20 minutos y que vaya al grano, ¿tú sientes que eso es positivo o qué le ves al libro? Eh, Sí. Mira, yo creo que obviamente todos puede ser distinto en el fondo la manera en la que aprenden y la manera en la que leen. En particular, yo creo que uno siempre aprende más si es que lee todo el libro. En mi caso, yo lo leo, de hecho tengo el mío acá, yo lo leo y no sé si se va a alcanzar a ver, y yo lo rayo entero. O sea, todas las sí. páginas tienen notas, tienen subrayado en el fondo de citas que me gustan, cosas que quiero replicar. Y yo creo que haciéndolo de esta manera, claro, yo me leo el libro primero una vez y después lo leo de nuevo y me pongo a anotar. Entonces, ahí ya es un nivel de como compromiso con la lectura o compromiso con el autor en el fondo, donde es una predisposición mucho mejor a yo solo quiero leer el resumen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que va a depender de cada uno, pero en lo personal, leerlo súper críticamente, cada palabra, es lo que a mí me gusta hacer. Y qué tal un poquito de esta lectura más de ciencia ficción o de ficción? ¿Lees de eso también? ¿O solo cosas más prácticas para aplicar al día a día? Yo en particular no leo ciencia ficción, decisión propia nomás porque me gusta leer sobre información, no sé, científica, cosas de emprendimiento. A mí me entretiene eso, entonces no necesito buscar en otro género, digamos. En algún momento me gustó mucho leer sobre como física teórica, pero, o bueno, física o tecnología teórica, onda, cómo va a estar el mundo 20 años, 200 años en el futuro. Y ese tipo de cosas sí, a mí me encantan también, porque te empieza a imaginar un poco el futuro con tecnología muy bien aplicada, digamos, y un futuro mucho más tecnológico. Pero hoy en día, como tal, solo leo cosas de startups, de negocios, de tecnología directamente. Buena, buena. Y tu tiempo libre, quiero saber aquí, porque una persona está ocupada, el tiempo libre, en qué lo utilizas? ¿Qué hobbies tienes? ¿O qué haces aparte de estar dirigiendo esta empresa que, bueno, en realidad no estaría mal, digamos, no culparía a alguien que todo su tiempo lo dedicara a llevar un negocio? Claro. Yo te diría que mi tiempo libre, y acá es un poquito de como la pasión, digamos, que siento por lo que estamos haciendo, siempre la estoy usando o invirtiendo en verdad el tiempo libre en seguir aprendiendo. O sea, yo cuando estoy acostado a punto de dormir estoy leyendo algo, por decirte algo, descansando, leyendo también, mirando la competencia, mirando cómo está evolucionando el ecosistema. Entonces, a mí me encanta todo este mundo y por lo mismo mi tiempo libre y el descanso es seguir aprendiendo. Ahora, en lo personal, últimamente he estado jugando golf, pues no sé, ayer me dormí a las 3 de la mañana, a las 7:40 fui a jugar golf y a las 9 vine a la oficina. Entonces, igual siempre hay maneras de balancear en el fondo el sueño, la vida social, el deporte, que me ha costado mucho, y el trabajo en el fondo, pero yo diría honestamente que uno tiene que llegar al punto en el que el descanso, y esto depende de todas las personas, eh, sientas en el fondo la pasión o la motivación de usarlo en mejorar lo que estás haciendo. Buena, buena, me gusta, me gusta. Y justo que hablaste de deporte, tú que igual tienes todo este mindset de seguir mejorando y todo, ¿tú crees que realmente hacer deporte te ayuda a mejorar después a la hora de programar, después a la hora de las reuniones? ¿Te ha servido? ¿Has tenido periodos donde no has hecho deporte y luego sí? ¿Qué beneficios has visto? Definitivamente sirve muchísimo.
En lo particular, yo antes iba a un gimnasio de 24 horas, que calzaba mucho con mi horario porque terminaba de estudiar a las 2 de la mañana y iba al menos 30 minutos, o sea, es como para mantener la rutina y la disciplina. Entonces diría que te enseña mucho de eso. Y ahora hablando de deportes de equipo, yo antes jugaba muchísimo básquetbol, era titular en el colegio, en algún momento estaba en una competencia nacional, por ejemplo, y entrenaba 6 horas al día, antes de aprender a programar. Y obviamente hay deportes como el básquetbol, digamos, uno de ellos, que te enseña mucho de trabajo en equipo. Que claro, o sea, uno piensa cómo va a servir jugar básquetbol con orquestar una empresa, por ejemplo, o liderar un equipo de ingeniería, pero hay cosas chicas que al final se comparten en todo nivel como organizacional y todo contexto en el que estás trabajando con personas, que yo creo que hacer deporte en todo ámbito ayuda mucho en la productividad y en mejorar lo que tú estás haciendo el día a día. Buena, buena, buena. Me gusta eso. Bueno, yo juego fútbol, no básquetbol, pero también he sentido de que uno mejora las habilidades comunicativas y a la hora de trabajar en equipo. Y yo creo que también con los juegos ahora en línea también se puede trabajar eso del trabajo en equipo, solamente que a veces son unas cosas, una locura la gente que te toca, pero ¿qué opináis tú de ahí del juego? ¿También se puede? Sí, mira, para comentarte algo, la primera vez que yo trabajé en equipo con mis cofundadores fue a los 14, o incluso antes, jugando Counter-Strike. O sea, te estoy diciendo que jugábamos 10 horas al día, muy, muy viciados. Y en el fondo, claro, o sea, incluso juegos así, que claro, uno piensa que es como algo tonto de cabros chicos, pero hay mucha estrategia por detrás, hay mucha comunicación, mucha coordinación, que al final desde ese momento nosotros ya sabíamos cómo trabajar con cada uno, ya sabíamos cómo alguien lidera, cómo alguien sigue, por ejemplo, y definitivamente yo creo que los videojuegos, al menos en lo que hago hoy en día, tuvieron un impacto grande en el fondo por el componente de trabajo en equipo, por la gente que conocí, etcétera. Buena, buena, buena. Justo ahí yendo al tema de videojuegos, me acordé que al principio dijiste que no, tú querías ser programador de videojuegos y no te gustó el mundillo, un poco ya más específico, ¿por qué no te gustó tanto? ¿Por qué no te gustó el mundillo de los videojuegos? Mira, yo algo sé de diseñar páginas web, de cómo generar interfaces, pero no soy tan creativo como para generar los monitos que se muevan en el videojuego. O sea, al final un videojuego, realmente lo que el usuario consume es la gráfica y la historia, pero claro, yo sabía hacer la parte técnica de cómo hacer que la gráfica se mueva o que la gráfica arme una historia, digamos, pero no tenía el componente de poder crear la historia y mucho menos podía modelar en 3D, por ejemplo, para crear las caricaturas, digamos, o los personajes de los juegos. Así que al final igual tuve como esas ganas de crear algo o estar en la posición de impactar la interacción del usuario y tu producto directamente. Y claro, en ese caso, el código al final nadie lo ve, la parte técnica nadie lo ve, pero hablando de una plataforma donde tú ves, así va a ser la interacción, así va a funcionar esto, y así va a ser la base de datos, por ejemplo, ya te metes a interactuar con el usuario directamente, y yo creo que por eso el switch fue de crear videojuegos a crear plataformas y soluciones tecnológicas. Buena, buena, bacán, me gustó la respuesta. Ahora ya nos va quedando poquito tiempo. Yo te quería preguntar sobre tus ídolos o personas que admiras, porque yo noto que igual, no sé, te siento un poquito de Elon Musk por ahí, algo así, no sé. ¿Cuáles son las personas que admiras tú o que tienes como referente? Sí, mira, últimamente conocí a uno nuevo, que, bueno, coincidentemente también es el autor del libro que me estoy leyendo. O sea, este libro me lo estoy leyendo por quinta vez, diría, en los últimos 4 días, por decirte algo. Y al final se llama Hemant Taneja. Es un indio que tiene, no sé, como Vanity Metrics, te voy a decir, tiene 5 diplomas de MIT en 3 años. Es un genio. Pero además es alguien que tiene una tesis muy, muy fuerte y muy buena, según yo, de cómo tiene que funcionar la salud a nivel mundial, ¿no es cierto? Obviamente es súper relevante lo que hacemos nosotros, que es democratizar, bajar los costos, conectar a las personas, que a todo el personal médico se le pague bien, se le esté pagando lo que corresponde. Y en el fondo, Gemant es una persona que apoya a gente que está tratando de cambiar el mundo. Entonces yo creo que eso yo lo comparto muchísimo. Al final, la tecnología es una herramienta para mejorar la sociedad,
ignorando todo lo que es como el beneficio económico de todas las carreras que se pagan bien. Esa es como la ideología que me encanta. Y bueno, obviamente que, como a cualquier persona, me encanta Elon Musk, o sea, lo encuentro alguien increíble, simplemente porque le han dicho muchas veces no en su vida, y todo lo que hace, bueno, además que hay muchísimos fracasos, pero hoy en día todo lo que hace lo está haciendo a una escala que impacta a toda la humanidad. Y en el fondo tiene una visión mucho más allá de 10 años o 20 años. Él está mirando 100, 200 años en el futuro y generando la infraestructura para hoy día, para poder llegar a los 200 años en el futuro y tener un mundo mejor. Entonces, también en ese sentido me encanta la mirada y la visión que tiene Elon Musk. Buena, buena, sí. No, sí, los más todos lo conocen, pero igual hay harta gente que ahora último le está tirando como más hate. Bueno, ahora a todos le tiran hate en realidad, pero que dicen, por ejemplo, que está llenando de basura espacial, que después uno de esos, no sé, pues, satélites pueden chocar y se puede venir para la Tierra y puede ser un posible meteorito que puede terminar con un continente. ¿Qué opinas tú de esas opiniones controversiales y del hate en general que reciben la gente con harto poder? Claro. Al final creo que es parte de tener tanta responsabilidad, de tener ambiciones tan grandes. Siempre va a haber gente que no entiende en el fondo lo que uno está haciendo. Por ejemplo, yo conozco empresas, de hecho, que están trabajando en limpieza espacial. Están creando una plataforma donde una empresa como SpaceX, por ejemplo, puede programar a que un robot que ya está en órbita pueda ir a redireccionar el curso de órbita de un pedazo de metal, por ejemplo, para que no choque con el meteorito que va pasando en el fondo. Y claro, siempre hay como niveles de personas que ven el problema de una manera distinta, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, va a chocar, se va a acabar el mundo, y a la misma manera hay personas un poquito más arriba diciendo, pueden chocar, yo no voy a dejar que eso pase y voy a crear una empresa que solucione eso. Entonces, al final yo creo que siempre es un tema de perspectiva. Yo tiendo a ser optimista siempre, o sea, en cualquier tipo de cosa que fuera de este mundo, bueno, literalmente en el espacio en este caso, me encanta. O sea, siento que para seguir mejorando como humanidad es muy necesario hacer cosas que sean cuestionables, porque si no son cuestionables son cosas que son del día a día. Y al final así es difícil de seguir mejorando y difícil de seguir innovando. Me gustó eso. Ya sabemos que uno de tus próximos emprendimientos va a ser allá en el espacio. Ya nos diste un poquito ahí, bacán, bacán. Yo te voy a apoyar en ese emprendimiento que hagas para el espacio. Y bueno, ya estamos llegando al final. Realmente un gusto haberte tenido aquí, Ian, un genio en realidad. Unas últimas palabras para el público que te esté viendo, no sé, que quieres que te sigan en tus redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, o sea, más que nada la invitación a que si hay gente joven mirando, se lancen a emprender. Lo peor que puede pasar es que trabajen 1 o 2 años y a la larga esos años no tienen impacto. O sea, si yo fracaso ahora y vuelvo a la universidad, en 5 o 10 años más no me va a importar el periodo perdido, digamos. Y obviamente también la invitación a que si quieren hablar conmigo directamente, estuve en esa posición de querer hacer algo o tener miedo, digamos, a emprender en algún momento. Así que felices de conectar. Mi Instagram es Ian con 4A, Ian con 4A, punto PY, como un archivo de Python, Ian.py con 4A. Buena, buena, buena. Ya, pues ahí voy a dejar todas las redes sociales de Ian, el LinkedIn, el Instagram ahí abajo para que lo vayan a seguir. Y nuevamente, muchas gracias por haber venido, Ian. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito.